En ocasiones, simplemente te sientes agotado, ¿verdad? Te levantas, inhalas profundamente y vuelves a pensar en lo mismo. No es que carezcas de fuerzas, es que estás cansado de ser fuerte, y lo peor es que nadie se da cuenta. Sonríes, trabajas, cumples con tus obligaciones, pero internamente estás gritando en silencio. Tranquilo, no estás destrozado, estás en ese punto en el que tu alma te pide detenerte y replantear todo. Es ahí donde la filosofía estoica entra en juego, no para decirte que aguantes, sino para enseñarte a resistir con sentido, porque no se trata de huir del dolor, sino de comprenderlo. La resistencia no es sufrir sin quejarte, sino mantener la serenidad en medio del caos. Los estoicos lo tenían claro, resistir es aceptar lo que no puedes cambiar y actuar con sabiduría sobre lo que sí depende de ti, no endurecerte, sino fortalecerte. El problema es que confundimos resistir con aguantar. Aguantar es forzar, apretar los puños, contener las lágrimas y seguir por inercia, mientras que resistir es saber detenerte, respirar y reconocer que algo duele, pero no te va a destruir. Cuando aguantas, te fragmentas internamente, cuando resistes, te transformas. La diferencia puede parecer sutil, pero lo cambia todo. Resistir implica saber cuándo detenerte, cuándo pedir ayuda y cuándo dejar de luchar contra lo inevitable, es entender que el sufrimiento se multiplica cuando te niegas a aceptar la realidad. La verdadera resistencia no se mide en lo que soportas. Sabían mucho acerca de perderlo todo sin perderse a sí mismos, y lo comprendían de esa manera. El fracaso no constituye un final, sino un punto de inflexión. Marco Aurelio lo expresó de forma impecable al escribir que aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. Es decir, lo que ahora parece un desastre puede ser precisamente lo que se necesitaba para transformarse. La clave radica en cómo se interpreta lo que sucede. Puedes quedarte atrapado en la queja o utilizar la caída como impulso. No es simplemente una frase bonita para animar, sino una realidad práctica. Cada vez que se vuelve a empezar, no se parte desde cero, sino desde la experiencia, desde las heridas que enseñaron lo que no se quiere repetir, desde la sabiduría que solo se adquiere cometiendo errores. Reflexiona sobre cuántas veces algo que parecía el final resultó ser el principio de algo mejor, una relación que se rompió y obligó a conocerse a uno mismo, un trabajo que se perdió y empujó a crear algo propio, un error que hizo ser más prudente. Cada caída contiene una semilla de crecimiento, pero solo germina si decides levantarte. La filosofía estoica enseña precisamente eso, no se puede controlar lo que ocurre, pero sí se puede decidir cómo reaccionar. Esa es la verdadera resiliencia, no fingir que no duele, sino utilizar el dolor como maestro. El estoicismo no trata de soportar todo sin sentir, sino de comprender que nada derrota mientras se siga dispuesto a aprender. Volver a empezar produce vértigo, pereza, miedo, pero también otorga libertad. Es el recordatorio de que siempre se puede reescribir la historia, aunque sea sobre las cenizas. Empezar de nuevo no implica olvidar lo anterior, sino construir algo diferente con lo que se aprendió. Piensa en un incendio forestal, que a simple vista parece destrucción pura, pero cuando el fuego se apaga, la tierra se regenera con más fuerza. Lo mismo sucede con uno mismo, cuando algo se quema en la vida, no se está perdiendo todo, se está creando espacio para algo más fuerte, más auténtico. Una estrategia útil es cambiar la forma en que se habla consigo mismo, en lugar de decir fracasé, decir aprendí algo que necesitaba saber. Las palabras moldean la realidad más de lo que se imagina. No se trata de positivismo vacío, sino de mirar la vida con la madurez de quien entiende que no todo lo malo viene a destruir. También ayuda a practicar la gratitud incluso por lo que dolió, aunque suene absurdo, funciona. Cuando se agradece, la mente cambia el enfoque y se deja de preguntar por qué me pasó esto, para empezar a ver para qué. Y ese para qué abre caminos donde antes solo se veían obstáculos. No hay que exigirse volver a empezar con la misma energía que se tenía al principio, porque ya no se es el mismo, y eso está bien.
No se trata de reconstruir lo que fue, sino de reinventarse sin perder la esencia. La primera vez se actuó con ilusión. Esta vez se hará con conciencia. La primera vez se quería demostrar algo, ahora solo se quiere estar en paz consigo mismo. Esa es la diferencia entre un comienzo impulsivo y uno sabio. La vida no se trata de no caer, sino de convertir cada caída en un paso más. Y aunque duela, cada vez que se levanta, se hace con más claridad, con más humildad y con más fuerza, porque quien ha tocado fondo ya no teme el suelo, teme no volver a intentarlo. Así que cuando sientas que no puedes más, recuerda que volver a empezar no es señal de debilidad, sino de coraje, de alguien que a pesar del cansancio decide seguir construyendo, porque el fracaso no define. Lo que define es lo que se hace después. Y quizás cuando se mire atrás, se entienda que no se perdió nada, solo te encontraste. Como dijo Gandhi, no hay comienzos tardíos, solo nuevas oportunidades para ser quien siempre debiste ser. Y cuando has resistido, aceptado, sentido y vuelto a levantarte, solo entonces descubres la última enseñanza de este camino estoico, la paz interior como destino. La paz interior suena bonito. Aunque el mundo se desmorone, es tener la valentía de no volverse cínico, mantener la esperanza cuando la vida te somete a prueba. Los estoicos sabían que no se trata de eludir el dolor, sino de aprender a coexistir con él sin permitir que te arrebate la paz. Por eso, afirmaban que el sabio no se lamenta del viento, simplemente ajusta las velas. Tú también puedes hacerlo, no puedes dominar la tormenta, pero sí la manera en que navegas. Tal vez la vida no consista en salir indemne, sino en aprender a avanzar con dignidad, aunque acumule cicatrices. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que el alma no se quiebra por lo que experimenta, sino por lo que resiste de manera inapropiada. Aprende a resistir sin convertirte en hielo, no permitas que el dolor te prive de la ternura, ni que la decepción te quite la fe. Ser fuerte no implica endurecerte, es conservar la paz en medio del ruido. Así que no te castigues por cansarte, no te juzgues por querer rendirte, a veces, rendirse un poco es solo una forma de descansar para seguir adelante. Como decía Kneeka, ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde se dirige. Pero si sabes quién eres y hacia dónde caminas, incluso el viento en contra te enseña algo. Porque, al final, resistir no es solo seguir de pie, es hacerlo con el alma viva, el corazón suave y la mente en calma, es mantener tu luz encendida cuando todo parece oscuro. Ese es el verdadero arte, resistir sin quebrarte. Como decía Epicteto, la realidad es menos poética y más cruda, todos la buscan como si fuera un lugar al que se llega después de muchos esfuerzos, una especie de paraíso mental donde todo encaja y nada duele. La paz interior no se encuentra, se construye día tras día, incluso cuando todo arde alrededor. No está escondida en un retiro espiritual, ni en un libro de autoayuda, ni en una playa con el sonido de las olas, está dentro de ti, pero requiere trabajo constante. La calma no llega cuando las cosas salen bien, cuando se tiene dinero, pareja o éxito, siempre hay una nueva preocupación, meta o miedo. Vivir esperando el momento perfecto para estar en paz es como intentar esperar a que no haya viento para aprender a navegar. La filosofía estoica comprendió hace siglos que la paz no depende del resultado, sino de la actitud. Los estoicos creían en una mente capaz de mantener la calma en medio del caos. Se decía que no es la vida lo que perturba, sino la opinión que se tiene de ella, es decir, no es lo que pasa lo que roba la paz, sino cómo se decide interpretarlo. Aunque no se puede controlar el mundo, sí se puede entrenar la mente para no reaccionar a todo. La paz interior se construye entendiendo el equilibrio entre acción, aceptación y fe. Actuar da dirección y propósito, pero no se debe confundir con control obsesivo. Aceptar no significa rendirse, sino soltar la guerra contra lo inevitable. La fe es la confianza interior de que aunque no se entienda el sentido, lo habrá. Cuando se combinan acción, aceptación y fe,
la vida deja de parecer una batalla y empieza a sentirse como un viaje. La gratitud, incluso por lo que dolió, es fundamental. La verdadera paz se alcanza cuando se puede mirar atrás y decir gracias a todo, incluso a lo que no salió como se esperaba, porque te transformó. El equilibrio interior se logra comprendiendo que cada experiencia te empuja a conocerte más. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino, aceptar la vida entera sin excluir lo incómodo. La paz no llega de golpe, se va gestando en los detalles, en cómo se habla con uno mismo, en cómo se reacciona cuando algo se tuerce. La paz no era un destino al que se llega, sino un proceso que se construye en medio del ruido y el caos. La fuerza más grande no reside en quien nunca cae, sino en quien aprende a seguir con el corazón abierto después de hacerlo. Una vez que entiendes cómo resistir sin quebrarte, llega otro reto aún más difícil: mantener la serenidad cuando todo a tu alrededor parece perder el control. Hay días en los que todo parece estallar al mismo tiempo: el tráfico, los mensajes, las noticias, las expectativas, la presión por ser productivo, feliz y estable, todo en un mismo cóctel. Y tú ahí, intentando no perder los nervios mientras el mundo entero parece confabularse para probar tu paciencia. A veces sientes que la vida se ha convertido en una especie de examen constante y tú ni siquiera estudiaste para eso. Pero aquí está la clave que casi nadie comprende: mantener la calma no es debilidad, es poder interior en su forma más pura. Nos han enseñado que quien calla pierde, que quien no reacciona es débil, que si no respondes te pisan. Pero los estoicos, esos sabios antiguos que entendían la mente humana mejor que muchos gurús modernos, pensaban justo lo contrario. Para Séneca, el verdadero dominio no consistía en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Decía que ninguna persona es libre si no es dueña de sus propias emociones. Y tenía razón, porque cuando reaccionas ante todo, no estás actuando, estás siendo dirigido. Piensa en cuántas veces has explotado por algo que, con distancia, era una tontería: alguien te habla mal, un mensaje te hiere. Una forma de caminar, un estado que decides, una disciplina del espíritu, y al comprender esto, ya no necesitas que todo sea impecable para sentirte en armonía, porque la serenidad al final no se halla, se cultiva, se nutre con perseverancia, se robustece con confianza y se resguarda con fronteras. Y si consigues eso, nada ni nadie podrá arrebatártela. Como expresaba mi padre, la paz interior no se busca en el exterior, se fomenta internamente, como quien aprende a respirar en medio de la adversidad. La tranquilidad se mantiene con convicción y se respira en medio de la tormenta, y con ello, se logra una gran fuerza interior y se vive en calma. Un imprevisto te rompe los planes y saltas. Después, cuando pasa la tormenta, te das cuenta de que perdiste la paz por algo insignificante. La serenidad no significa no sentir, significa no dejar que lo que sientes decida por ti. Es una especie de músculo mental que hay que entrenar. Y, como todo músculo, al principio duele. No se trata de ser indiferente o de fingir que nada te afecta, sino de aprender a elegir tus batallas. Una buena estrategia para empezar es imaginarte como un lago. Si tiras una piedra, el agua se agita, pero con el tiempo vuelve a ser lisa y transparente. Así funciona la mente cuando aprendes a no quedarte enganchado a lo que pasa. Las olas llegan, pero tú decides cuánto duran. La filosofía estoica enseña precisamente eso: que la calma no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo interpretas lo que ocurre. No puedes controlar el caos externo, pero sí puedes decidir si te conviertes en parte de él. Sino en lo que conservas intacto mientras lo haces, permaneciendo sensible sin desmoronarte. Es un arte que requiere inteligencia emocional y aceptación racional. Es aprender a soltar y tensar en el momento justo para no romperte, y es ahí donde radica la verdadera fortaleza, porque cuando aceptas, el dolor sigue estando ahí, pero deja de gobernarte, y puedes mantener la calma en medio de la adversidad, conservando tu corazón tierno y sensible. Incluso en tus peores días hay una fuerza que no
sabías que tenías, y cuando la reconozcas, nada ni nadie podrá volver a derrumbarte. Decía Séneca que quien se altera por todo se lastima a sí mismo más que los demás lo lastiman, por eso la serenidad no es pasividad, es inteligencia emocional. Cuando todo se vuelve caótico, prueba algo sencillo, respira de manera consciente, inhala despacio como si recogieras fuerza del aire y exhala con la intención de soltar el peso que no te pertenece. Parece un gesto pequeño, pero te devuelve al presente y desde ahí el caos pierde poder. También ayuda a cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo, en lugar de decir esto no debería estar pasando, di esto está pasando y puedo afrontarlo, esa simple frase cambia la energía, te saca de la queja y te coloca en la acción. Te da el control sin necesidad de pelear por él, porque la vida no va a dejar de ser caótica, no hay silencio permanente ni orden absoluto, siempre habrá ruido, imprevistos y personas que te saquen de tus casillas, pero la diferencia está en ti. Puedes elegir ser el fuego que arde con cada chispa o el bosque que permanece firme incluso en medio del viento. La serenidad no es una meta, es un hábito, un estado que se cultiva con práctica diaria. No reaccionar ante todo no te convierte en alguien frío, sino en alguien que se respeta lo suficiente como para no entregar su paz a cualquier circunstancia. Cada vez que eliges no explotar, estás ganando una batalla invisible, y cada vez que decides observar antes de actuar, estás demostrando poder. Lo cual es mucho más admirable que cualquier grito o rabia momentánea. La sabiduría verdadera está en la pausa, en esa fracción de segundo donde eliges no dejarte arrastrar. Así que la próxima vez que todo a tu alrededor parezca desmoronarse, recuerda que el caos solo tiene poder sobre ti si se lo das. Mantener la calma no es rendirse, es comprender que el control real no está fuera, sino dentro. Esa es la enseñanza más valiosa que los estoicos dejaron al mundo, dominar tus emociones antes de que ellas te dominen. Y cuando consigas hacerlo, descubrirás algo curioso, el caos no desaparece, pero deja de asustarte, se convierte en un espejo, en una oportunidad para ver con más claridad lo que realmente importa. Como defendía Séneca, la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en mantener la calma cuando el mundo intenta dominarte. Y cuando la calma comienza a abrirse paso, aparece otra enseñanza esencial, la fuerza silenciosa que nace cuando aprendes a callar. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere tener la última palabra. Hablar se ha convertido en una especie de deporte nacional y callar casi en un pecado. Si te quedas en silencio, te miran raro, como si no tuvieras nada que decir o peor aún como si hubieras perdido. Pero déjame decirte algo que pocos entienden, callar no siempre es rendirse. A veces es la forma más inteligente de responder. El silencio no es debilidad, es una declaración de fuerza. Es el refugio de los que no necesitan gritar para demostrar que tienen razón. Los estoicos entendían perfectamente el poder del silencio, para ellos la calma era un arma, no una huida. Séneca decía que quien domina su lengua domina su destino, y tenía razón, en un mundo donde todos reaccionan al instante, la verdadera sabiduría está en la pausa, en ese momento en que decides no responder desde la rabia, sino desde la serenidad. Piensa cuántas veces te has arrepentido por hablar de más, por decir algo en caliente, por enviar ese mensaje que sabías que no debías enviar. A todos nos ha pasado, y si pudieras volver atrás, seguramente elegirías el silencio, porque el silencio no lastima, no complica, no destruye, es un espacio que protege tu paz y te permite ver las cosas con claridad. Callar, a veces, es darse un abrazo a uno mismo, es decir, no tengo que demostrar nada. En un mundo ruidoso, elegir el silencio es casi un acto de rebeldía, es ir contra la corriente de la impulsividad colectiva, y aunque parezca sencillo, no lo es, requiere fuerza interior, autocontrol y una profunda conexión consigo mismo. La filosofía estoica enseñaba que no se puede controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí cómo se responde. El silencio entonces se convierte en una herramienta de dominio propio. No se calla porque no se pueda hablar, se calla porque se elige no gastar energía donde no vale la pena. Es una forma elegante de mantener el poder.
Imagina que estás en medio de una tormenta emocional, alguien te ataca, una situación te supera, tus pensamientos se amontonan como olas, lo normal sería reaccionar, levantar la voz o defenderse. Pero si eliges el silencio, te conviertes en el mar en calma que no se altera por el viento, no porque no sientas, sino porque sabes que nada ganas dejándote arrastrar por la tempestad. El silencio es una pausa que cura, es ese momento entre el impulso y la acción donde recuperas el control, a veces unos segundos bastan para evitar días de arrepentimiento, antes de responder, respira, antes de decidir, observa, antes de discutir, pregúntate si realmente vale la pena, esa pausa, aunque breve, tiene un poder inmenso. La calma no significa que no te importe, significa que no permites que lo que pasa afuera destruya lo que hay dentro. El silencio no es vacío, es espacio, es un terreno fértil donde crecen las mejores respuestas, las más sabias decisiones y las emociones más puras. En tiempos de caos, el silencio es un escudo, cuando todo grita a tu alrededor, el silencio te protege del ruido emocional, te permite pensar con claridad, entender lo que sientes y no reaccionar por impulso. Es una forma de resistencia espiritual, mientras el mundo corre, tú eliges detenerte, mientras todos gritan, tú eliges escuchar. Practicar el silencio no significa aislarte del mundo, sino reconectar contigo, escuchar tu respiración, tus pensamientos, tu alma. En el silencio te das cuenta de que muchas batallas no se ganan discutiendo, sino comprendiendo, que muchas heridas no se cierran con palabras, sino con quietud, que muchas decisiones necesitan silencio más que consejos. Así que no temas callar, no pienses que el silencio te hace débil, al contrario, es la voz de quien ya no necesita convencer a nadie, es la madurez de quien ha aprendido que la calma siempre vale más que la reacción, que no responder también es una respuesta y muchas veces la más inteligente. Cuando aprendes a valorar el silencio, el ruido deja de tener tanto poder, descubres que puedes vivir sin justificar, sin explicarte todo el tiempo, sin entrar en cada guerra. La verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sabiduría, es el espacio donde se encuentra la paz, donde el alma se limpia y donde la mente se aclara, y ahí, en ese instante donde eliges callar, descubres lo que realmente importa. Como bien defendía Marco Aurelio, a veces el silencio dice más que 1000 palabras, porque solo quien domina su calma domina su vida. Después de aprender a guardar silencio, toca dar un paso más profundo, aceptar lo que no puedes cambiar, pero sin caer en la resignación. Aceptar no es rendirse. Aunque suene parecido, no tiene nada que ver, rendirse es bajar los brazos y decir ya está, no puedo más. Aceptar es mirar de frente lo que duele, entenderlo y decidir que no vas a dejar que te robe la paz. Es una de las lecciones más difíciles de la vida, pero también una de las más liberadoras, porque aceptar no es rendirse al dolor, es reconciliarte con la realidad. Nos han enseñado que hay que luchar siempre, que rendirse es de débiles. La existencia se conquista mediante la fuerza y la resistencia, aunque ciertas batallas no se ganan presionando más, sino liberando. La filosofía estoica lo expresó con claridad. No se puede controlar lo que sucede en el exterior, solo cómo se responde a ello. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza no radica en resistir el destino, sino en comprenderlo. Y eso, aunque parezca poético, es extremadamente práctico. Aceptar no implica que te guste lo que sucede, ni que estés de acuerdo, ni que te sea indiferente. Simplemente significa reconocer que las cosas son como son y dejar de luchar contra lo inevitable. La lucha interna, esto no debería ser así, es lo que te agota más que el problema en sí. Cuando algo sale mal, la mente comienza a construir un discurso de resistencia. No puede ser, no es justo. ¿Por qué a mí? Y en ese ciclo de quejas te enredas tanto que olvidas vivir. Es como estar atrapado en una cuerda que tú mismo estás tensando. Cuanto más tiras, más te duele, pero si sueltas la presión, desaparece. Soltar no es rendirse, es dejar de lastimarte con lo que no puedes cambiar.
Aceptar no es un acto de pasividad, es un acto de inteligencia emocional. Es entender que hay cosas que, por mucho que las analices o las discutas, no van a cambiar, y en lugar de desgastarte intentando modificarlas, eliges enfocarte en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tu mirada, tu respuesta. Los estoicos vivían según una idea simple pero poderosa: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Parece obvio, pero si lo aplicas, cambia tu vida. Al centrarte solo en lo que puedes controlar, liberas una cantidad de energía inmensa, energía que antes malgastabas en quejarte, forzar o resistir. A veces, aceptar significa cerrar una etapa, aunque duela, o dejar ir a alguien que no quiere quedarse, o reconocer que una oportunidad no volverá. Pero detrás de esa aparente pérdida hay algo más profundo: libertad. La aceptación no te quita nada, te devuelve a ti mismo. El problema es que confundimos aceptar con conformarnos, y no es lo mismo. El conformismo es rendirse a la mediocridad, mientras que la aceptación es lucidez. Es mirar la realidad sin adornos y decidir actuar desde la paz, no desde la rabia. Imagina que vas en un barco y empieza una tormenta. No puedes controlar el mar ni el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Eso es aceptar, no quedarte quieto esperando que amaine, sino moverte con lo que hay. No resignarte, sino adaptarte. Y lo curioso es que, cuando lo haces, la tormenta sigue ahí, pero tú ya no tiemblas igual. La aceptación consciente transforma el sufrimiento en aprendizaje, te enseña que soltar no es perder, sino ganar ligereza. Que rendirte a lo que no depende de ti no te hace débil, sino sabio. Y que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando dejas de luchar contra lo imperfecto. La paz interior no se encuentra en el control, sino en la comprensión. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, respira, observa, acepta, no porque seas débil, sino porque ya entendiste que tu fuerza no está en cambiar lo externo, sino en dominar lo interno. Aceptar sin resignarte es el arte de vivir sin romperte, es aprender a soltar lo que pesa sin perder lo que eres, es mirar la vida con todas sus imperfecciones y seguir en pie con el alma en calma. Elegir la paz cuando el entorno insiste en la discordia es una elección consciente. Una vez que comprendes el poder de aceptar, llega el momento de reflexionar hacia adentro, hacia esa voz interna que nunca cesa, tu propia mente. A veces, sientes que tu mente no se detiene, que incluso cuando el cuerpo se paraliza, ella sigue funcionando, recordándote lo que no has realizado, lo que podrías haber ejecutado mejor, lo que aún no has logrado. Es similar a tener un acompañante molesto dentro de tu cabeza que no sabe permanecer callado. Y, por supuesto, acabas exhausto, no por lo que sucede en el exterior, sino por todo lo que acontece en tu interior. Sin embargo, te diré algo que quizás no has considerado. Tu mente no es tu adversaria, simplemente está mal adiestrada. Vivimos en una época en la que reflexionar en exceso se ha convertido en el pasatiempo predilecto. Damos vueltas y más vueltas a los mismos problemas, imaginamos situaciones que nunca suceden y luego nos preguntamos por qué estamos tan fatigados. Pero el agotamiento no siempre proviene del cuerpo, proviene de una mente que no sabe cuándo detenerse. Los estoicos, sabios que vivieron hace siglos, pero que comprendían la mente humana mejor que muchos en la actualidad, lo sabían perfectamente. Marco Aurelio, emperador y filósofo, expresaba que la calidad de tu existencia depende de la calidad de tus pensamientos, y no hablaba desde la teoría, ya que gobernaba un imperio mientras enfrentaba guerras, traiciones y pérdidas personales. Aún así, encontraba serenidad en su propia mente, como lo hacía con disciplina mental. Y sí, disciplina mental suena poco atractiva, pero es exactamente lo que te falta cuando tu cabeza se convierte en una montaña rusa emocional. Piensa en tu mente como un canino sin adiestrar, si no le estableces límites, muerde todo, destroza objetos y se descontrola. Pero cuando aprendes a educarla, se convierte en tu aliada. No necesitas silenciarla,
solo enseñarle a no perseguir cada pensamiento que surge. El primer paso es identificar los pensamientos que te fatigan, esos que repites sin darte cuenta: no soy suficiente, nunca lo lograré, todo me sale mal. Son expresiones que parecen insignificantes, pero pesan toneladas. La filosofía estoica propone observar los pensamientos sin dejar que te arrastren, no luchar contra ellos, sino reconocerlos como lo que son: simples ideas, no realidades. Una técnica útil es la del observador interior. Imagina que estás sentado en una sala de cine y tus pensamientos son las escenas que se proyectan en la pantalla. No tienes que intervenir, solo observar. Cuando ves uno negativo, no te levantes a discutir con él, simplemente di: ah, mira, ahí está otra vez mi mente queriendo dramatizar. Esa distancia te da poder. Marco Aurelio practicaba esto cada día. En sus meditaciones escribió que no debemos angustiarnos por lo que no depende de nosotros, y eso incluye la mayoría de las cosas que tu mente repite sin cesar. Cuando entrenas a tu mente para diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no, ahorras una cantidad inmensa de energía. El segundo paso es elegir conscientemente qué pensamientos nutrir. La mente, al fin y al cabo, es como un jardín. Si solo riegas las malas hierbas, no esperes flores. Cada vez que te detienes en una idea negativa, la fortaleces. En cambio, si practicas pensamientos de calma, gratitud o enfoque, esos empiezan a crecer. No es magia, es entrenamiento. El arte de pensar menos no significa dejar de utilizar la mente, sino usarla con propósito. No necesitas analizarlo todo ni tener respuestas inmediatas. A veces, lo más inteligente es silenciar el ruido interno y dejar que las cosas se asienten solas. Los estoicos llamaban a eso ataraxia, la tranquilidad del alma que surge cuando no te dejas dominar por el torbellino mental. Y aunque suene paradójico, cuanto menos intentas controlar cada pensamiento, más paz encuentras, porque la mente, cuando no se siente presionada, se ordena sola, se asemeja al agua. Si la remueves constantemente, se enturbia, pero si la dejas quieta, se vuelve clara. El secreto está en practicar el desapego mental. No todo lo que pasa por tu cabeza merece tu atención. Aprende a decirte: esto no me resulta útil ahora, y soltarlo no implica huir, sino proteger tu energía vital. Recuerda que no todo pensamiento merece transformarse en preocupación. Tu mente puede convertirse en un enemigo si la dejas sin dirección, pero también puede ser tu mejor aliada si la entrenas con paciencia. No es necesario controlarla a la perfección, solo aprender a coexistir con ella sin que te domine. Al lograrlo, el ruido disminuye, la calma aumenta y la vida se vuelve más llevadera. Así, la próxima vez que tu mente comience a divagar sin cesar, detente un momento, respira y observa. No todo lo que piensas es cierto y no todo merece una reacción. La paz no llega cuando tu mente se calla, sino cuando tú decides no creer todo lo que dice. Pensar menos no es pensar peor, es pensar con claridad, vivir con más presencia, más calma y más libertad. La mente es un espejo que refleja lo que le permites ver. Si aprendes a limpiarla, el mundo se vuelve más claro. Al reconciliarte con tu mente, descubres que no todo depende de la inspiración. Ahí es donde la disciplina se convierte en tu verdadero refugio. La disciplina es esa palabra que suena monótona, pero que te sostiene cuando todo lo demás falla. Hay días en los que no puedes confiar ni en tu ánimo, pero sí en tus hábitos. La mayoría busca inspiración, pero los estoicos sabían que la inspiración es como el clima, cambia constantemente. La disciplina no es rigidez, es un refugio que te mantiene firme cuando todo alrededor se tambalea. Es esa rutina que te ancla a la vida cuando la mente quiere rendirse. La disciplina es el ancla que impide que te rompas cuando todo parece fuera de control. No evita la tormenta, pero te mantiene firme. La verdadera disciplina nace del amor propio, no del miedo. Es cuidarte incluso cuando no te apetece, tratarte como alguien en quien confías. En los días buenos, la disciplina te hace avanzar.
en los días malos, te mantiene vivo. Tus hábitos son la cuerda que te saca del pozo. No necesitas hacer grandes cosas, solo mantenerte en movimiento. Hay hábitos que nadie ve, pero que lo cambian todo, como escribir tus pensamientos o tomar aire antes de responder. Cumplir una promesa pequeña son gestos mínimos que sostienen el equilibrio emocional cuando la vida se vuelve demasiado pesada. Cuanto más caótico se vuelve el mundo, más necesitas esa rutina como un refugio. Cuando lo de fuera se derrumba, lo de dentro debe permanecer. La disciplina no te hace menos humano, te hace más consciente, es una forma de decir no puedo controlar todo, pero sí puedo controlarme a mí mismo. La filosofía estoica lo resumía en una idea poderosa: la constancia es una forma de fe, fe en ti, en tu propósito, en que incluso los días oscuros tienen sentido si sigues caminando, porque la constancia no se basa en el éxito inmediato, sino en la confianza de que cada pequeño paso cuenta. La disciplina no busca resultados rápidos, busca estabilidad, es como construir un muro ladrillo a ladrillo, no se nota al principio, pero un día miras atrás y te das cuenta de todo lo que levantaste mientras pensabas que no podías más. La rutina, cuando se elige con sabiduría, no te encierra, te libera, te da estructura, te da paz, te da la sensación de que aunque no controles el mundo, controlas tu ritmo, te convierte en alguien sólido en medio del ruido, y eso es casi un superpoder. La disciplina no es rigidez, es cuidado, es ese compromiso silencioso contigo mismo que te recuerda que puedes ser firme sin ser duro, constante sin ser inflexible. Los días difíciles no desaparecen, pero tú aprendes a atravesarlos con una calma nueva y descubres que la disciplina no era una carga, sino tu manera más sincera de mantenerte a flote. La disciplina te protege, es el refugio donde el alma aprende a resistir sin perder la calma, y mientras practicas la disciplina, aprendes que la fuerza no siempre está en lo grandioso, sino en los pequeños gestos que sostienen tus días. Resistir es simplemente dar un paso más, no un salto, no una carrera, un paso pequeño pero firme. Nos han vendido la idea de que la vida se transforma con momentos épicos, pero la mayoría de las veces lo que te salva no es un milagro, sino una rutina. Los estoicos entendían que la grandeza no estaba en los discursos grandilocuentes, sino en las acciones cotidianas. Marco Aurelio no escribía sus reflexiones para ser admirado, sino para recordarse cada día que lo esencial estaba en lo simple. El problema es que vivimos esperando lo extraordinario y mientras tanto ignoramos lo pequeño. Queremos sentirnos bien, pero pasamos por alto esos gestos mínimos que sostienen el alma: una ducha tranquila, un paseo sin auriculares, una conversación sincera, un café sin prisas, cosas que parecen insignificantes, pero que son las que te devuelven a ti mismo cuando el mundo se vuelve demasiado. La fuerza no siempre se muestra gritando, ni la esperanza se siente en explosiones de alegría. A veces la fuerza es simplemente no rendirte hoy, es levantarte una vez más, aunque ayer dijeras ya no puedo más. Es ordenar la cama aunque no tengas ganas, es sonreír a alguien aunque tú también estés cansado, es escribir aunque no salga perfecto. Son esos actos pequeños los que sumados hacen que no te pierdas. El estoicismo trata de vivir con conciencia en lo pequeño, es práctica diaria, es decidir que aunque no controles lo que pasa afuera, sí puedes controlar tu actitud. No puedes evitar el desorden, pero puedes escoger cómo atravesarlo. La calma no es un obsequio, es un adiestramiento. Al verlo de esta manera, todo se transforma. Comienzas a comprender que la esperanza no llega como un destello repentino, sino como una llama que se mantiene viva gracias a los detalles. Cada gesto, por insignificante que parezca, tiene el poder de reconstruirte. Existe una historia que ilustra esto con claridad. Un hombre caminaba por la orilla del mar y, cada vez que una ola acercaba una estrella de mar a la orilla, él la devolvía al agua. Alguien lo observó y le dijo: ¿qué sentido tiene? ¿No puedes salvarlas a todas? El hombre sonrió y respondió: no, pero para esta sí. Y lanzó otra al mar. Esa es la esencia del valor de lo pequeño. No puedes cambiarlo todo, pero sí puedes hacer que algo cambie.
Cuando los días sean demasiado pesados, no busques soluciones grandiosas, vuelve a lo esencial. Respira, camina, haz algo pequeño, pero hazlo. Esos gestos son los que, poco a poco, restauran la esperanza, porque lo que te levanta no es una idea grandiosa, sino una acción sencilla repetida con constancia. Puede que no veas resultados inmediatos, nadie aplaude cuando te lavas la cara para empezar el día, nadie te premia por mantenerte sereno cuando podrías gritar, pero tú lo sabes. Ahí está tu verdadera fuerza, en seguir, aunque sea despacio, en no rendirte, aunque el ruido exterior te lo exija. La filosofía estoica enseña que la vida se construye paso a paso. Pensamiento a pensamiento, no hay crecimiento sin constancia, resistir no es aguantarlo todo, sino avanzar con calma, sin perder la esencia. La grandeza no está en las hazañas, sino en las pequeñas victorias invisibles que nadie ve, pero tú sientes. No te castigues por no tener una vida épica, lo extraordinario está hecho de cosas ordinarias. En cada acto sencillo que repites con fe, en cada paso que das, aunque nadie te mire, en cada intento que parece insignificante, pero te mantiene vivo. El valor de lo pequeño es ese, enseñarte que no necesitas más de lo que ya tienes para seguir adelante. La vida no siempre se trata de conquistar montañas, sino de mantenerte en pie cuando el viento sopla fuerte. A veces, lo que te salva no es un gran cambio, sino un pequeño gesto hecho con calma y fe, pero incluso en los días en que lo pequeño no basta, llega la lección más dura y reveladora, comprender el verdadero sentido del dolor. El dolor llega sin permiso, sin previo aviso y, a veces, sin motivo aparente, te sacude, te rompe las rutinas y te obliga a mirar la vida desde otro ángulo. Aunque tu primera reacción sea huir, negarlo o anestesiarlo con distracciones, hay una verdad incómoda que tarde o temprano debes aceptar: el sufrimiento no viene a destruirte, viene a revelarte. El dolor, cuando se entiende, puede ser una brújula que te muestra lo que necesitas sanar, lo que debes soltar o aquello que demanda tu atención. Si lo rechazas, se convierte en adversario. Si lo aceptas, se transforma en guía. Imagina que caminas descalzo y pisas una piedra, el dolor aparece no para molestarte, sino para alertarte, te dice: oye, algo aquí no está bien. Así funciona también el dolor emocional, no está para castigarte, sino para señalarte una verdad que no estabas dispuesto a ver. La filosofía estoica sugiere aceptar el dolor, no como resignación, sino como comprensión. No se trata de decir que es bonito sufrir, sino de aprender a no hundirte en lo inevitable. Los estoicos no negaban el sufrimiento, pero tampoco le otorgaban poder absoluto, lo miraban de frente y lo utilizaban para fortalecerse, entendían que el dolor no te debilita, te hace consciente. Cuando aceptas el dolor, algo cambia dentro de ti, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a moverte con ella, ya no gastas energía preguntándote por qué a ti, sino pensando para qué. Y ese pequeño cambio de enfoque transforma todo, el dolor deja de ser una carga y se convierte en una lección, no te destruye, te revela. Piensa en el acero, que se forja con fuego, en la semilla que debe romperse para dar vida, en el músculo que necesita desgarrarse para crecer, en la mente que necesita enfrentarse a la incomodidad para evolucionar. La naturaleza entera vive ese ciclo de ruptura y renovación, tú no eres la excepción. Aceptar el dolor no significa quedarte a vivir en él. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de atravesarlo con conciencia. Hay una gran diferencia entre cargar con el dolor y permitir que te enseñe. Si lo arrastras, te marchita; si lo observas, te moldea. En lugar de huir, la próxima vez que duela, siéntate con ese dolor, pregúntale qué quiere mostrarte, tal vez te hable de algo que necesitas cambiar. Un sabio estoico decía que no sufrimos por las cosas, sino por la opinión que tenemos de ellas, es decir, lo que más duele no siempre es lo que pasa, sino lo que te dice sobre lo que pasa. Aprender a cambiar esa narrativa es una de las mayores formas de libertad. No puedes elegir no sentir, pero sí puedes elegir cómo interpretar lo que sientes. Doler duele,
pero detrás del dolor hay un propósito que solo se revela a quien tiene el valor de mirarlo sin huir. Aceptarlo no te convierte en alguien débil, sino en alguien valiente. El dolor no es el final del camino, es el inicio de una comprensión más profunda, es el silencio entre una caída y un renacer, y si logras atravesarlo sin cerrarte, descubrirás que el dolor no vino a destruirte, sino a reconstruirte desde otro lugar, porque al final el sufrimiento es como el fuego, quema, sí, pero también purifica. El dolor no llega para castigarte, sino para despertarte a una versión más fuerte de ti mismo, y cuando atraviesas el dolor con conciencia, surge un nuevo comienzo. La vida siempre te ofrece una oportunidad para volver a empezar, volver a empezar. Dos palabras que suenan fáciles hasta que te toca hacerlo de verdad, porque empezar de cero da miedo, duele, te deja con esa sensación de haber perdido tiempo, energía o ilusiones. Pero el poder de volver a empezar es una de las mayores fuerzas que tienes. No existe derrota definitiva, solo aprendizaje disfrazado de tropiezo. La vida te empuja a soltar lo que creías seguro para recordarte que nada lo es, y ahí estás tú intentando entender por qué todo se vino abajo buscando explicaciones donde solo hay lecciones. Los estoicos